de las cosas que mencionó Guilla al comienzo del programa fue que en Santa Fe no hay clima electoral, o que por lo menos no se percibe. Una cosa que sí se percibe en los grandes medios nacionales, que están instalando de algún modo el comienzo de una recorrida del presidente de la Nación, haciéndose cargo de la campaña de La Libertad Avanza, y un conjunto de denuncias cruzadas que aparecieron, por ejemplo la denuncia contra Esper, y su manifiesto vínculo con un hombre procesado e imputado en una causa de narcotráfico. Pero lo cierto es que lo que pasa en la calle con las elecciones es una gran incógnita, porque uno no percibe que la gente... A mí me pasó este fin de semana que estuve con 5 matrimonios y no se habló de política. No se habló de política. No sé si era una cuestión de que están todos podridos o en realidad se evita hablar de esto. Lo cierto es que hay un estudio muy interesante sobre los niveles de participación que tiene Santa Fe a lo largo de los últimos años, y que de algún modo muestran de qué manera el nivel de participación es lo que va a impactar sobre finalmente los resultados de octubre. Está en línea uno de los titulares de Doxa Data, Roque Cantoya. ¿Cómo andas, Roque? Buen día. Hola, Connie, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Encantado. Bien, bien. Che, contame qué están percibiendo ustedes respecto al clima y la participación electoral de cara a las elecciones de octubre, que ahora se han vuelto trascendentes también para Santa Fe, ¿no? Sí, por supuesto, Santa Fe ha adquirido un protagonismo inusual en elecciones intermedias, producto del involucramiento directo del gobernador en la campaña de la vicegobernadora, de Gisela Scaglia. Lo que percibimos, Connie, va en el sentido de lo que vos estabas contando en tu introducción. Estamos cerrando nosotros un estudio provincial en estos momentos, pero observamos que todavía hay un nivel de desconocimiento muy grande respecto del día que se vota, qué se vota y cuál es la trascendencia de estas elecciones para la opinión pública en general. No obstante, como siempre digo, las encuestas siguen siendo la mejor herramienta para conocer el humor social, aunque cada vez tengamos más dificultades para pronosticar a largo plazo un resultado electoral. Sí, que hay que decir que digamos, la percepción del humor social es mucho más fácil de distinguir que los resultados electorales, digamos. Exacto. Sí. Porque hay cuestiones que son más estables, más permanentes en el tiempo, con cambios menos abruptos, y por ahí la intención de voto o el escenario electoral sí está sujeto a veces a factores contextuales que son complejos de identificar varias semanas antes, al menos para poder tomar con precisión un resultado electoral. Lo que vemos en Santa Fe nosotros es que hay una caída bastante fuerte en todos los indicadores vinculados con la gestión nacional. Esto es nivel de aprobación, esto es expectativas económicas respecto del cercano, esto es evaluación de la situación económica, una caída que se acentuó en el mes de julio y en el mes de agosto, y que veremos cómo llega el gobierno. Esto es, si en octubre se estabiliza en niveles bastante más bajos que lo que teníamos en marzo, pero aún siguen siendo al menos de la tercera parte del electorado, o bien continúan descendiendo. La realidad es que el gobierno llega a las elecciones intermedias en el peor momento de su gestión, y además con expectativas que claramente le juegan en contra. Ustedes además, digamos, hicieron un estudio que lo publicaron la semana pasada, que me parece también clave para determinar quiénes votan, quiénes no votan. ¿En qué lugares se nota más, en todo caso, la desatención o la falta de influencia del discurso político? ¿Hay forma de mensurar, digamos, por ejemplo, qué pasa en el departamento de la capital, qué pasa en Rosario respecto a la voluntad o al interés por la elección? Sí, por supuesto, Connie. Lo que hicimos nosotros fue tomar datos de participación electoral en la última década, en elecciones nacionales, no provinciales, sino que las intermedias nacionales y las nacionales generales, digamos. Presidenciales, exacto, y lo comparamos con datos oficiales del INDEC, que son de acceso público. Por ejemplo, tomamos el clima educativo de los hogares y hicimos un promedio del clima educativo de los hogares. ¿A qué le llaman clima educativo, Roque? Disculpame, pero es importante dejarlo en claro. ¿Qué es el clima educativo? El INDEC releva el clima educativo de los hogares a partir de el nivel de instrucción del jefe de familia y de los mayores de 18 años de cada uno de los hogares. Cuanto más cerca de 5 en la escala del INDEC es más alto ese nivel educativo, y cuanto más cerca de 1 es más bajo. La hipótesis nuestra era si
si este clima educativo de los hogares afecta la predisposición a participar de las elecciones. Por eso trabajamos no con encuestas, sino con datos oficiales. O sea, ¿cómo impacta mayor pobreza y menor clima educativo en las elecciones? ¿Qué ven ahí ustedes? Exactamente, lo que vemos es que hay una asociación directa entre clima educativo de los hogares y participación. ¿Esto qué quiere decir? Los departamentos que tienen un clima educativo más alto o más nivel de instrucción promedio en sus habitantes, registran tasas de participación sostenidamente más altas que departamentos en los cuales hay menor clima educativo, menor nivel de instrucción promedio y también, como correlato de esto, mayor pobreza estructural. Por lo tanto, las condiciones de vida afectan la predisposición a participar de las elecciones. O sea, a menor condición de vida, menor participación. Totalmente. A menor formación o lo que se llama en este caso clima educativo, hay menor participación. Bueno, totalmente. Y además, si bien observamos en Santa Fe en la última década que hay una caída en todos los departamentos, se vota menos ahora que en 2013, la caída es menos intensa, es menos abrupta en los departamentos que tienen menos pobreza estructural, sobre todo los del centro, Castellanos, Las Colonias, Iriondo, Belgrano, San Martín, General López, que en los departamentos con mayor pobreza estructural. ¿Cuáles sobre todo? San Javier, Garay, 9 de Julio, Vera. Estos 4 departamentos explican gran parte de la caída en la participación en lugar de los departamentos centrales de la provincia. ¿Y qué pasa en Rosario y en Santa Fe? Digamos que son los ejes digamos, en todo caso, el mayor nivel de densidad que determina el resultado electoral en una suma de Santa Fe como un solo territorio. Bueno, ahí es interesante, nosotros lo contamos en el hilo de Twitter, que lo pueden buscar los clientes, que Santa Fe y la capital son departamentos tan grandes y tan heterogéneos hacia su interior, que este razonamiento hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe tienen dentro de sí una situación muy diversa. Lo que hemos observado nosotros, y acá es otro estudio que publicamos ya hace creo que 2 meses, es que en los circuitos electorales o en los barrios del centro se vota hasta casi 20 puntos más de participación que en los circuitos o barrios periféricos de la ciudad. Y esto se da tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario. Es decir, mientras que tenemos un promedio de participación de 65 puntos en el centro de Rosario o en los barrios de nivel socioeconómico medio y medio alto de la ciudad de Santa Fe, en barrios periféricos y de nivel socioeconómico bajo tenemos 45 puntos de participación promedio. Son 20 puntos porcentuales de diferencia y claramente eso en elecciones muy parejas puede afectar el resultado electoral. Cuando se habla de Santa Fe, ustedes me decís que están laburando en una cuantitativa electoral. ¿Hay un escenario claramente de 3 tercios? ¿Ustedes empiezan a percibirlo? Nosotros percibimos eso, sí. Nosotros, en principio, no es un trabajo que esté terminado todavía, pero lo que observamos es, primero, al menos un 20% del electorado que todavía no decidió su voto. Y después, sí, un escenario muy competitivo para las 3 fuerzas, con poco margen, con poca diferencia porcentual entre las 3 listas principales. Entendemos, Connie, que entre las 3 listas al menos van a acumular el 85% de los votos válidos. Por lo tanto... Sí, o sea que están promedio entre 20 y 30 cada una de las fuerzas, digamos. Exactamente. A un mes de las elecciones entendemos que es un escenario con final abierto. ¿De qué dependerá el resultado final? Dependerá, desde mi punto de vista, si se impone la estructura, el territorio y los liderazgos locales, y eso fortalecerá la propuesta de Provincias Unidas, o si finalmente, como bien también vos decías en la introducción, se nacionaliza la campaña y lo que se impone es un voto de castigo o de esperanza, expectativa todavía renovada hacia el gobierno nacional. Bueno, ahí hay 2 laburos que vos lo citás en uno de tus posteos, que es el laburo de la Universidad Torcuato Di Tella, que marca una caída marcada de la confianza general en el gobierno, ¿no? El indicador, el índice de confianza en el gobierno, hay una caída muy importante ahí de los índices de confianza en el gobierno nacional. Y ese estudio, justamente, Cori, que está hace más de 20 años con la misma metodología, es, desde el punto de vista, la referencia y el más confiable a nivel nacional, actúa como un predictor
de las posibilidades que tiene el oficialismo nacional de imponerse a nivel país, por supuesto, no a nivel de cada una de las provincias. En general, cuando ese índice está por encima de 2,35, es un índice que va de 0 a 5. Cuando está por encima de 2,3, el oficialismo nacional gana las elecciones. Cuando está entre 2 y 2,3, son elecciones parejas, y cuando está por debajo de 2, le pasó a Cristina Fernández en el segundo mandato, le pasó a Alberto Fernández, el oficialismo nacional pierde las elecciones. Milei venía con un índice de confianza por encima inclusive del que tuvo Mauricio Macri o Néstor Kirchner en sus primeros 15 meses de mandato, pero en el último semestre cayó 4 de 6 meses. Por lo tanto, la tendencia, la trayectoria que le decimos en términos de análisis, lo juega en contra y llega de vuelta en el peor momento de su gestión a una elección crítica. Vos me decís que Milei llega peor que Macri en las elecciones del 17. O sea, en las intermedias del 17. Totalmente, llega peor que Macri en ese momento, pero no tan mal como Alberto Fernández en 2021. Bien. Y con 3 semanas que son determinantes, por lo menos en términos... Porque acá lo que está pesando mucho es la cuestión económica, ¿no? Yo ahí tengo algunas diferencias respecto de otros colegas y por supuesto no hay una mirada que sea la correcta o la incorrecta. Yo creo que los problemas económicos fueron consecuencia de problemas políticos iniciales. Y el gobierno nacional, aún con todas estas dificultades, conserva adhesiones al menos en 1/3 del electorado. ¿Qué fue lo que perdió Connie? Perdió la transversalidad, que fue lo propio de Milei en 2023. Transversalidad, que quiere decir que era votado casi por la misma cantidad de gente en el nivel socioeconómico bajo, medio y alto, que lo votaban tanto mujeres como varones, tanto jóvenes como mayores de 50 años. Esa transversalidad, que fue lo que le permitió a Milei irrumpir en la escena electoral y desregular el mercado electoral, esto es que lo normal no exista más, la empezó a perder en los últimos meses. Hoy el sostén del proyecto político de Milei es más el voto de Bullrich de octubre de 2023 que el propio voto de Milei. Sí, el voto de la derecha, el núcleo duro del voto de derecha en Argentina, digamos. Por supuesto. Y no más que eso. Y no más que eso. Ahí está uno de los problemas importantes que tiene Santa Fe, por ejemplo, porque hay una geografía electoral muy marcada en respecto de la aprobación o desaprobación del gobierno nacional. Y al competir con gobernadores que van también por un segmento parecido en cuanto al perfil de los votantes, está la disputa que planteábamos antes. Se provincializa la elección y pesa la estructura provincial y regional, o se nacionaliza la elección, y ese segmento en disputa vota más mirando a Buenos Aires que a Santa Fe. Y lo último que te consulto, no sé si tienen manera de chequearlo todavía, pero hay un gran apagón de redes del gobierno. Se nota que hay una pérdida muy notable del respaldo. No sé si masivo, siguen existiendo los bots y existe, digamos, esta especie de campaña sistémica del gobierno en redes, pero uno los ve menor volumen, o por lo menos menor cantidad de voces. ¿Eso también está marcando, digamos, un retiro del respaldo, por ejemplo, de los sectores más jóvenes en redes al gobierno? Indudablemente que empiezan a cuestionarse algunas de las consignas con las cuales Milei llegó en 2023 a ser presidente de la Nación, que logró capitalizar el resentimiento y el enojo con la política en general. El discurso del presidente no cambió durante los 18 meses, y eso es un error, porque no es lo mismo ser campaña electoral que una comunicación de gobierno. Terminó rutinizando ese discurso disruptivo y empieza a generar más dudas y desconfianza que adhesiones. Yo, en particular, no soy de ponerle tanto énfasis en lo que es la escucha digital o el social listening, esto es la lectura de las métricas en redes sociales, porque creo que es una partecita únicamente de la opinión pública. Sí, está muy contaminada por la compra, sí. Que es fácilmente manipulable. No obstante, lo que vos marcás también es cierto. Hay menos voceros oficialistas en las redes sociales, y eso también empieza a marcarnos de que pierde inclusive adeptos entre la gente que se sintió más cercana en octubre del 2023. Roque, me dijeron que a las 9 tenías una reunión, así que faltan 3 minutos, te damos tiempo incluso para que te tomes un sorbo de café en el medio. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Connie, al contrario, gracias por el llamado, que tengamos buena jornada.